el misterio de creer, el misterio de la fe. Hay gente que, bueno, que lucha con esa situación interior de su desgano respecto de la fe. O a veces es cierto, porque está impregnado de conceptos recibidos o de esfuerzos hechos, realizados. Por eso cuando el pastor Caldini nos entrega este testimonio tremendo que nos da la Escritura del padre de la fe, del ejemplo de la fe y del padre de la fe que es Abraham, él nos dice, ¿sabe qué? Mire, él tuvo que desprenderse de los ceremonialismos, de las formas, del hacer, del cumplir, o de pensar que porque tomo un determinado jugo o como una determinada, o hago una determinada dieta, o él tuvo que entender que esto venía gratis del cielo, sin que nos pidan nada más que digamos amén, que digamos yo creo. Y ese es nuestro gran desafío hoy, que vuelve a reiterarse en cada uno, en cada persona, en cada individuo. ¿Qué vamos a hacer con la propuesta de la palabra de Dios? Vos sabés, interesante lo que decís, José, porque si yo le quiero agregar algo, pero solo tengo que creer, ya no es gracia, ya no es regalo, no es favor de Dios. Siempre el hombre quiere hacer algo como para pagar una contraprestación. Ah, yo lo tengo porque yo hice tal cosa. No, Dios lo hizo todo y lo único que tiene que hacer es creer. Mira qué hermoso texto que creo que serviría para ponerle la frutilla arriba de esta palabra. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. No es duda como hablábamos recién. No, sí, tal vez. Fe es la seguridad, la convicción de que yo voy a esperar algo. La seguridad, aunque yo no lo veo. Ahora, ¿en qué me baso? ¿En qué me baso de que yo voy a obtener y recibir y no lo veo? Hoy estamos en otro tiempo. Tiempo que nosotros éramos jóvenes, existía el cartero. ¿Te acordás del cartero? Sí, sí. Cuando yo tenía a mi novia aquí, mi esposa, hoy yo estaba en Buenos Aires, me mandaba una carta. Claro. Y ella me decía, te mandé una carta, Norberto. Y yo estaba esperando, no porque creía en el cartero. Yo tenía convicción y fe que lo que mi novia me estaba diciendo era verdad y lo que esperaba era la carta de ella. El instrumento era el cartero que la traía. ¿Qué es la fe? Es la seguridad, la certeza de que yo voy a esperar algo, aunque no lo veo. Pero creo que, si yo le creía a mi novia que me escribió y me mandó la carta y le iba a recibir, ¿cuánto más no le voy a creer a Dios? Que lo que me dijo lo voy a recibir. Por eso que la fe produce algo interesante. Mismo capítulo, verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Esto resume lo que explicaba el pastor Silvestri recién. No es las acciones que yo hago, lo que tomo, mi dieta, el cumplimiento de cierta forma religiosa, lo que agrada y convence a Dios. No, 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 no. Sin fe, aunque yo haga todo eso y no tengo fe en Él, es imposible agradarle al Señor. Porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él está allí y que Él es galardonador, que Él tiene el regalo para aquellos que le buscan. Y el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo. Por eso es que no es una cuestión de sacrificarnos. Así es. No es nuestros sacrificios. Hay gente que dice, ay, si yo tuviera que hacer un sacrificio, lo hago. Si tengo que ir de rodillas hasta alguna parte, voy. O si tengo que, no sé, cortarme una mano, me la corto, pero por mi familiar que está necesitado, haría cualquier cosa. Es que no tiene nada más que hacer que creer. Que creer. Porque en la contrapartida de esto, el sacrificio lo entregó Dios. Ah, mire qué interesante. Norberto,
Dios cumplió Amén. la ley que se impuso de pagar por nosotros. Así es. Él se sometió a la ley para que nosotros no tuviéramos que someternos a ninguna ley, más que aceptarlo, creer. Y insisto, Cristo, y está expresado tan claramente en Romanos, como nos explicaba en ese capítulo 4, que murió por nosotros y que venció a todas las adversidades. Cristo fue el sacrificio, fue la entrega única y suficiente para que todo aquel que acepta, para que todo aquel que cree, no necesite ya hacer su sacrificio. Es verdad, es cierto. A partir de la fe viene una nueva vida. Ah, claro. Y usted dirá, pero pastor, mire, yo no quiero cambiar mi vida. Pero tal vez usted no va a cambiar su vida, su modo de vivir, porque Dios no quiere que usted deje de hacer lo que hacía en un sentido. Pero le aseguro que el despertar a la fe lo elevará a usted. Porque el que se humilla, Dios lo levanta. Ahora el que se enaltece, no le alcanza para nada. Por eso es que Abraham llegó a ser el padre de multitudes, porque aceptó su lugar a los pies del Dios que todo lo puede. Un ejemplo, Sí. si me permitís, antes de orar. Nosotros en lo natural tenemos una lógica. Yo voy a comer en un restaurante y yo no entiendo otra lógica que termino de comer y tengo que pagar. Claro. Tarjeta o en efectivo. Eso es lo normal y natural. Nadie puede decir, bueno, hay otra manera. Es porque estamos acostumbrados a esa lógica. Un día voy a un restaurante a comer con mi esposa y un pastor que había venido de afuera. Termino de comer, opíperamente comimos, lo llamo al mozo para pagarle y me dice, no, no es nada. ¿Cómo no es nada? No, si yo no pagué. No es lo lógico que tengo que pagar. No es nada. ¿Por qué no es nada? No, me dice, ya está pago. No puede ser si yo no pagué. Es el mundo que nos movemos nosotros. Claro, había que pagar. Y yo insistía, hasta que de repente me dijo, mire, fíjese la mesa que está allá atrás, allí hay un señor. Me llamó y me dijo, yo le pago la deuda, le pago la cuenta La de esa mesa. consumición, claro. Cuando miro bien, a ver quién era un pastor amigo. Y nos regaló. Y dijo, está todo pago, váyase tranquilo. En la fe es lo mismo. Yo no puedo entender que voy a recibir algo si no hago nada. Quiero decirte algo, ya está todo pago. Alguien pagó por nosotros anticipadamente. Fue Jesús, para que entremos en esa vida nueva de la fe. A esperar que las cosas pueden venir por gracia y por regalo de Dios sin que yo me mate cumpliendo con serios requisitos. Y es cierto, Abraham, el ejemplo de hoy, hace 4000 largos años atrás, da comienzo a esta fe donde todo el monoteísmo se inserta. Mire qué persona, qué tremenda persona. Sí. Todo el monoteísmo que usted pueda conocer surge de este hombre llamado Abraham, quien creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la justicia? ¿Sus obras? No. ¿Su sacrificio? No. Su fe. Y eso hoy nos alienta a entregarnos por la fe a este Dios que todo lo puede y que aquello que parece imposible, a través de la fe hemos de alcanzar. El pastor Carlini ruega por nosotros, intercede en la presencia de Dios y la oración del justo puede y tiene poder. Súmese a este clamor, a esta oración que también es por su vida. Tal vez has perdido la esperanza y la confianza porque dices ya es demasiado tarde. El problema se agravó, mi enfermedad se ha acrecentado, o el juicio que tengo ya voy a perder todo, o mis hijos no los recojo más porque ya la droga lo ha consumido. Mire, para el que cree todo es posible.
Dice la Escritura, aún la muerte, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te animo que a través de esta palabra de la fe, en este héroe de la fe que hemos presentado en esta hora, nuestro Padre Abraham, tú te estimules a creer. ¿A creer en qué? En las promesas del Señor. Sumérgete en la Biblia. Hay promesas maravillosas para tu vida, para salvación, para milagros, para prosperidad, para salir de todo tipo de males y ataduras. El Señor está listo para extender su mano. Solo creer. Haz como Pedro, diga, Señor, ayúdame aún en mi incredulidad. Yo quiero creer a tu palabra. En el nombre de Jesús, enviamos palabra de Dios Señor, sobre cada persona que ha estado participando del programa en el día de hoy. Y te ruego que ese espíritu de fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios pueda llenar el corazón y la mente de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan, que al predicar esta palabra en este día, ellos puedan decir también, yo quiero creer, yo puedo creer para salir de mi pantano, de mi dolor, de mi angustia, de mi tristeza, de mi enfermedad. Para el que cree, dice tu palabra, todo es posible. Aleluya. Ayúdanos a creer en el nombre de Jesús. Entregamos y rendimos nuestra vida a ti. Recíbela, Señor, y por la fe te aceptamos como nuestro personal Salvador y declaramos que en Cristo tenemos la vida y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias Pastor Norberto Carlini. Con usted aquí nos encontramos en un próximo programa. Que Dios le bendiga muy ricamente.